cosas que los seres humanos por naturaleza no tenemos, la capacidad de perdonar, el dominio propio. Por eso la Escritura dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio. ¿Qué otra cosa? Visión de rayos X. Visión de rayos X, ¿y con el Señor las tienen? Of course. Okay, con el Señor tienen visión de rayos X, que bueno, mira, no sabía esa, o una me la aprendo hoy, que tenemos visión de rayos X. Espero no estén viendo cosas indebidas con esos rayos. Que el Señor tiene rayos X. Oh, el Señor tiene rayos X. Okay. ¿Qué otra cosa no tenemos por naturaleza? La capacidad de leer los pensamientos. La capacidad de leer los pensamientos. ¿Y con el Señor tenemos esa capacidad de leer los pensamientos? Ok, bueno, pues tampoco la tenemos con el Señor. ¿Qué otra cosa no tenemos por naturaleza? Invulnerabilidad. Invulnerabilidad, ok. ¿Qué otra cosa? Ver el futuro. Ver el futuro, ok. ¿Y con el Señor tenemos la capacidad de ver el futuro? No lo vemos, pero tenemos la fe. Ok. Y eso es lo que nos permite ver un futuro, pero no ver un futuro como tal que va a pasar, sino, pero sí tenemos. Ok, ¿qué otra cosa? Conoce todos tus pecados y tus secretos. Con capacidad natural tenemos la capacidad de saber qué hicimos bien y qué hicimos pero mal. él sí, ¿Ah? el Señor sabe. El Señor sabe, pero tú también sabes lo que has hecho mal, ¿verdad? Porque un niño desde pequeñito, cuando está haciendo algo que nadie le ha enseñado, por naturaleza ya se esconde. ¿Quién le enseñó? Adán y ¿Verdad? Correcto. Una naturaleza caída, heredada, ¿verdad? De nuestros antepasados. Pero hay algo más que los seres humanos por naturaleza no tenemos. Por naturaleza tenemos amor genuino. Por naturaleza no tenemos amor genuino. Porque si tuviéramos amor genuino no necesitaríamos a Dios. Exacto. Entonces por naturaleza no tenemos amor genuino. Pero hoy Dios quiere enseñarnos algo o recordarnos algo que no tenemos por naturaleza, y es la gratitud. Nosotros por naturaleza no somos seres agradecidos. Así es. ¿Verdad? Muchas cosas de las que hoy tenemos pensamos que somos merecedores. Y por lo tanto, como yo soy merecedor, no agradezco, porque yo me lo merezco. Entonces, quisiera que me acompañen con sus Biblias al libro de Segunda de Timoteo, al capítulo 3, porque allí la Biblia nos hace una advertencia y nos da una señal. Segunda de Timoteo, capítulo 3, vamos a leerlo. Del versículo 1 al 2. Si esa pequeña palabra que tiene 7 letras y se llama gracias, ¿verdad? Es una palabra corta, pero que produce un efecto tan poderoso cuando en cada una de nuestras relaciones, sea con nuestros semejantes o con Dios, trae beneficios. Y dice en mi Biblia, segunda de Timoteo 3:1, dice: también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos ¿qué? Peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, e ingratos e impíos. Ingratitud es falta de gratitud. Entonces, en los postreros tiempos, ¿qué es lo que va a haber? Gente ingrata, gente con poco agradecimiento. Y la Escritura nos dice a nosotros de que nosotros debemos estar alerta, porque en los postreros tiempos van a venir tiempos y van a haber hombres con estas características de conducta, y que probablemente dentro de esas características de conducta nosotros tengamos una de ellas, y una de ellas puede ser muy probable la falta de agradecimiento. Tan bueno que es que a uno le digan gracias. ¿Usted no ha notado que usted a su hijo pequeñito le dan algo y usted qué es lo que le dice? ¿Diga qué? ¿Cómo se dice? Gracias. ¿Por qué? Porque por naturaleza no fluye eso. No quiere decir de que el niño probablemente no esté agradecido. El niño se alegra cuando le dan algo, ¿verdad?
Y puede haber ese sentimiento de gratitud en él, pero no es agradecido. Una cosa es estar y otra cosa es ser, ¿verdad? Muchos de nosotros estamos agradecidos por muchas cosas, pero no somos agradecidos, ¿verdad? Hoy nos levantamos y estamos agradecidos. ¿Por qué? Porque por su misericordia no hemos sido consumidos. Pero todos dimos gracias por habernos levantado, poder ver la luz de un nuevo día, poder respirar, poder escuchar, poder caminar, poder palpar, poder oler, sin necesidad de un medicamento, ¿verdad? Muchas veces pensamos de que todas esas cosas no las merecemos y que como hablan en sistemas, por default, no las merecemos, ¿verdad? Pero no es así. En estos días salía con mi esposa a hacer la compra y pasábamos por las estanterías y ella miró los precios y ella exclamó: ¿cómo han subido las cosas? ¿Y eso es una verdad o una mentira? Es una verdad. Las cosas han subido, pero después de que uno hace ese comentario, ¿qué viene a tu mente? ¿Vas a tener lo suficiente para comprar todo lo que necesitas? ¿O por causa de que todo subió, ya no voy a poder comprar todo lo que yo quiero? Si somos honestos en nuestra situación personal, mi experiencia fue, Dios me dijo: Julio, mira lo que vas a pensar después de eso. ¿Por qué? Porque con esa mera verdad que uno declaró, ya el pensamiento mío, estoy hablando del mío, no del de ustedes, viene: o probablemente no vamos a tener lo que antes comprábamos porque las cosas han subido. Con ese pensamiento, ¿hay gratitud o hay queja? Queja. Si somos conscientes, ya se produce una queja. Pero gracias a Dios que tenemos el Espíritu Santo que me dijo: cuidado con lo que vas a pensar, porque mi consejo para ti es que pienses en todo lo bueno. Y lo que trajo a mi memoria es: el aceite ni la harina van a escasear en tu tinaja. Amén. Pero tenemos que ser intencionales y ser agradecidos, porque caemos en el común de la gente. Exacto. Los noticieros nos dicen: los precios están altos, la economía está en déficit. Ajá. Y si nosotros nos contagiamos, vamos a pensar de la misma manera y quizás sin darnos cuenta vamos a estar usando el mismo lenguaje de aquellos desagradecidos. Y el Señor traía a mi memoria: Julio, hoy en día se promocionan los carros eléctricos porque son más económicos, porque no hay que invertir en ellos gasolina, combustible, ¿verdad? Y qué bueno que uno pueda, o el que tiene, tener un carro eléctrico, qué bueno, está ahorrando en combustible, no tiene que gastar en gasolina. Los que tenemos carro con gasolina todavía tenemos que invertir en la gasolina. Pero hemos vivido en la época en la que el costo de la gasolina ha estado más alto en toda la historia. ¿Y seguimos viviendo? ¿Seguimos usando el carro? Sí. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Entonces tenemos que aprender a ser agradecidos. Hay personas que tienen el carro del año, el último modelo, pero van en su carro renegando. Hay personas que no tenemos el carro último modelo y lo vemos en una revista o lo vemos pasar y decimos: wow, Padre, gracias por ese carro, gracias por el avance tecnológico. Pero aquellos que quizás lo tienen, muchos de ellos quizás no lo están disfrutando y van en su carro renegando. ¿Por qué? Porque por naturaleza somos desagradecidos. Yo cada vez que me subo en mi carro, al cual le pusimos por sobrenombre Miracle, yo le digo: gracias por este milagro. Y a mí me preguntan: ¿cuál es el mejor carro para usted? El mío. El milagro. ¿El mío? Porque es el mío, es el que me lleva y me trae, ¿verdad? Hay otros más lujosos, con mejores accesorios, con más funciones, pero ¿cuál es el mejor carro que existe? Hasta ahora el mío. Porque es el que me lleva y me trae.
Entonces debemos de aprender a ser agradecidos para no caer en esto que va a suceder en los postreros días, ¿verdad? Dice que va a haber hombres ingratos. La ingratitud es sinónimo de desagradecimiento. Y la gratitud para el Hijo de Dios es tan importante que Dios nos anima y nos enseña a que seamos agradecidos. Vamos a ver un relato en el libro de Lucas. En el capítulo 17. Estamos en la iglesia. Vamos a leerlo desde el verso 11 hasta el 19. Pero antes de leerlo quiero que piense por un momento. Cuando nosotros estamos agradecidos, nuestro enfoque ya no está en nosotros. Cuando usted y yo no estamos agradecidos, nuestro enfoque está en la circunstancia o en el entorno. ¿Es así o no es así? ¿Verdad? Cuando estamos agradecidos, nuestro enfoque no está en la circunstancia. Porque sea que tenga o sea que me falte, yo he decidido estar agradecido. Entonces, si estoy enfocado en la gratitud, mi enfoque no está en la circunstancia. Pero cuando no soy agradecido, mi enfoque está en mi carencia, en mi circunstancia, en lo que quiero y no puedo tener, ¿verdad? Entonces, si lo miramos desde allí, con esa perspectiva, vemos que el agradecimiento es conveniente y saludable para nuestras vidas. Vamos a leer entonces una historia que está ahí en Lucas 17, verso del 11 al 19. Dice, mi Biblia tiene un título y dice, 10 leprosos son limpiados. No les compartí el título, ¿verdad? No. El título de la enseñanza, si lo pueden colocar en pantalla, se llama Una exhortación a la gratitud. Exhortación a la gratitud. Verso 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Piense por un momento en la condición de estos hombres. Si usted tiene información de la lepra era una enfermedad que le producía a usted un aislamiento social. Un aislamiento en el que usted no podía estar en grupo. ¿Por qué? Porque la gente lo iba a rechazar. Y aquí hay, ¿cuántos hombres? 10 hombres con el mismo daño físico, con la misma enfermedad, leprosos. Hoy en día hay una enfermedad de lepra que se llama falta de gratitud. Y entonces estos hombres se pararon de lejos y alzaron su voz diciendo, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, ¿sanos? Lea. ¿Qué le dijo? A los sacerdotes. Id mostrados a los sacerdotes, y aconteció que mientras iba, fueron limpiados. Estos hombres tienen una necesidad. Escuchan de Jesús. Saben que no se pueden acercar socialmente porque han sido puestos en aislamiento, ¿verdad? Y le dicen, ten misericordia de nosotros. ¿Qué creen ustedes que ellos tendrían en mente? Si nosotros clamamos a Jesús, ¿qué va a decir Jesús? Se limpia, se sana. Porque lo que estamos clamando es que nos ayude. Pero ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Vayan. Vaya. Muéstrese a los sacerdotes. ¿Qué pasa si estos 10 leprosos se quedan parados cuestionándose? Y dicen, pero Jesús, ven acá. Si nosotros lo que te estamos pidiendo es que nos sanes, ¿por qué nos mandas ahora que vayamos a la iglesia? ¿Dónde usted y yo aprendemos gratitud? ¿En la universidad? En la casa. ¿En la casa?
En muchas casas no se enseña gratitud. Eso no se enseña. Como el Señor. Yo creo que la gratitud no se enseña, porque eso algo nace de uno. Ya vimos de que la gratitud no nacemos con ella. Se aprende. Se aprende. Hoy en día vivimos en una sociedad falta de gratitud. Dígame si es agradable o no que usted lleve gente a su casa y que la gente le diga gracias. Todo lo que hicieron, pasamos tan sabroso. A que cuando usted invita a la gente a la casa, se comieron todo, dejaron el mugre, el desorden y se fueron y no dieron ni las gracias. ¿Qué dice usted? Estos son unos desagradecidos. No los vuelvo a invitar. Pero la gratitud nos abre puertas. La gratitud nos hace sentir bien. Yo no sé, yo he aprendido con el Señor gratitud. Y cuando yo doy las gracias me siento bien. Y cuando me la dan a mí, me siento mejor. Porque si me dan gracias es porque me han dado la oportunidad de servir. Claro. Pero hoy en día nosotros queremos que nos den las gracias por no hacer nada. ¿Quién nos va a agradecer si no hemos hecho nada? Entonces Jesús les dice a estos 10 hombres, vayan y muéstrense a los sacerdotes. ¿Y saben por qué tenían que irse a mostrar a los sacerdotes? No sé. Porque en la antigüedad, cuando una persona era aislada por un tipo de enfermedad como la lepra, ellos tenían que ser revisados después por el sacerdote para que los sacerdotes dieran la aprobación de que se podían integrar nuevamente a la sociedad, que podían ser aceptados nuevamente. Los sacerdotes eran los que determinaban, ustedes pueden ahora volver a ser parte del grupo, pueden ser parte del rebaño. Entonces, miren si estos 10 leprosos, en vez de obedecer, se ponen a cuestionar. Primero, no hubieran recibido sanidad. Pero ellos dicen, vayan y muéstrense a los sacerdotes. El milagro no sucedió inmediatamente. El milagro sucedió. Yo me imagino que cuando ellos llegaron a la iglesia, ya estaban limpios. Y los sacerdotes certificaron de que podían otra vez vivir en comunidad. Sigo leyendo. Entonces, verso 15, uno de ellos, viendo que había sido sanado, ¿qué hizo? Volvió dando gracias. ¿Cuántos recibieron el milagro? 10. ¿Cuántos regresaron a dar las gracias? Wow. Esa misma proporción hoy socialmente la vivimos. Podemos estar en un mismo lugar, podemos estar en una misma congregación, pero no todos tenemos el mismo sentir de vida. Probablemente hayan unos que creen que todo se lo merecen, porque ahora soy un hijo de Dios, todo me lo merezco. Quizás otros reconocen, definitivamente Dios, tú has sido bueno y todo lo que tengo es por gracia. ¿Cómo no agradecerte la vida? ¿Cómo no agradecerte la salud? ¿Cómo no agradecerte la familia, los hijos, los vecinos, el carro, la cocina, la casa, el laundry, tantas cosas, la ropa, el techo, los zapatos? La salud, la Metrocar, que puedo subirme en un bus, en un tren porque no tengo carro, pero tengo piernas que me permiten mover, subir, bajar escaleras. Pero hoy en día la gratitud se ha perdido y como iglesia nosotros tenemos que ser intencionales porque dice la escritura de que en los postreros tiempos habrá hombres que ingratos, faltos de gratitud. Entonces dice que entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Verso 16. Y se postró rostro en tierra, a sus pies, ¿qué? Dándole gracias. Y este era samaritano. La gratitud es un sentimiento que nosotros debemos de expresar, exaltando y dando honra a aquel que nos ha hecho. ¿Cómo nosotros en la iglesia expresamos gratitud? Porque venimos a la iglesia los domingos, porque venimos a la iglesia los miércoles, porque ¿cómo expresamos en la iglesia gratitud?
Alabando. alabando, diezmando, Orando. Contando los testimonios. contando testimonios, muy bien, sirviendo, orando. Esas son maneras en las que nosotros expresamos gratitud. Dígame usted cómo reconoce una persona sin que le diga que está contento, que está contento. Sonríe, ¿o qué otra cosa hace? Es amable, es diligente. Correcto. ¿Qué otra cosa? Es generoso. Pero una cosa que nosotros podemos ver con frecuencia, alguien que está contento está cantando. Valentina. Alguien contento es alguien que está cantando. Pero nosotros muchas veces venimos a la iglesia y no queremos cantar. No queremos alabar. ¿Por qué, pastor? No me siento. No quiero hoy, pastor. Usted no me va a obligar a cantar. Pero la alabanza, la adoración es sinónimo de gratitud. Porque esta es la reunión que Dios ha creado en medio de su pueblo para que nosotros vengamos como familia, reconozcamos de que Él es ¿qué? Bueno, que para siempre es su misericordia. Pero si usted ve rostros hoy en las iglesias, usted ve rostros afligidos en las sillas. Yo que puedo pararme aquí y mirarlos a todos, yo puedo evaluar las expresiones de sus rostros. Yo no puedo ver lo que hay en sus corazones, pero por la expresión de sus rostros, yo puedo saber si hay en ustedes contentamiento, o si hay aflicción, si hay alegría, o si hay tristeza. Y nosotros como pueblo de Dios tenemos que aprender a ser agradecidos. Entonces fueron 10 los limpiados, 10 que recibieron sanidad. ¿Cuántos regresaron a dar gracias? Uno. Si ese relato bíblico está allí, es porque Dios a través de eso quiere enseñarnos. Verso 17. Respondiendo Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? ¿Y por qué me preguntas a mí? ¿No eran 10? ¿Dónde están los 9 que faltan? ¿Dónde están? Que nosotros no seamos como estos 9 leprosos. Que nosotros podamos ser llamados y vistos por Jesús como ese leproso agradecido. Amén. Que volvió como a postrarse a los pies del maestro. Volvió glorificando a Dios. Volvió diciendo: gracias por quitar ese oprobio del medio. Pero el común es no tener gratitud. El común es ser ingrato. Y en los postreros tiempos habrán como hombres y mujeres ingratos, faltos de agradecimiento. Verso 18. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este. Quiere decir que los otros, ¿qué nacionalidad tenían? Hebreo. Duro, ¿no? El samaritano, el que no era del pueblo de Dios, fue el que volvió con gratitud. Y los otros que eran del pueblo escogido, no volvieron. Verso 19. Y le dijo: levántate, ve, tu fe te ha salvado. Vean lo que produce la gratitud. No solamente este samaritano se ganó la sanidad, sino que se ganó por la gratitud la salvación. Y nosotros, por falta de gratitud, muchas veces limitamos el fluir de Dios sobre nuestras vidas. ¿No eran 10? ¿Dónde están los otros 9? Este miércoles que pasó, ¿qué actividad tenemos en la iglesia? Oración. Este miércoles particularmente
¿Cuántos se dieron cuenta de que se mandó el link? No se mandó. No se mandó, ¿verdad? Okay. Eso lo hice con una intención. De ver cuántos de los que estamos aquí, que somos miembros, nos damos cuenta si algo se altera dentro del funcionamiento normal de la iglesia. Solo una persona se dio cuenta que no se mandó el link. Quiere decir que a los otros 9, por decirlo así, si estuviéramos tomando el mismo ejemplo de los leprosos, no les interesa. ¿Verdad? No eran 10. ¿Dónde están los otros 9? La gratitud es lo que hace que nosotros podamos estar en un lugar como este. La gratitud es lo que produce que una iglesia tenga razón de estar abierta. Imagínese una iglesia abierta con gente desagradecida. ¿Usted cree que habría gente en la iglesia? No. Las conexiones que hacemos a través del internet, a través de Zoom o de Google Meet, ¿tienen sentido? Si nos conectamos. Si no nos conectamos, no tiene sentido. Si la palabra que se predica, ustedes no la reciben con fe, ¿para qué se predica? Pero como en la iglesia va gente con el don de la fe, por eso es que en las iglesias se predica el evangelio. Entonces, el propósito de una iglesia, el propósito de tener un encuentro con un Salvador, se cumple en la medida en la que tú y yo desarrollamos gratitud. Porque a través de la gratitud, nuestra relación se hace más estrecha. Vayan al libro de Eclesiastés, al capítulo 5. Y a mí me encanta el Señor porque en los lugares que menos yo me imagino es donde Él me habla. Yo me postro y le digo, Dios, dame la palabra, y no llega nada. Y estoy por allá haciendo la compra en medio de un gentío y allá Dios me dice, esto es lo que quiero que prediques. Eclesiastés capítulo 5 verso 19. ¿Recuerdan lo que dijo Timoteo? ¿Que iba a pasar en los postreros tiempos? Los tiempos peligrosos. ¿Por qué iban a ser tiempos peligrosos? Los hombres iban a ser amadores de sí mismos, Ingratos, ¿verdad? Ok. Entonces, la gratitud forma parte de una adoración correcta. Si yo vengo a la iglesia y simplemente repito las letras de las canciones que me colocan en la pantalla, pero en mi corazón no hay gratitud, ¿tú crees que esa adoración es correcta? No es correcta. Nosotros tenemos que ser consecuentes, lo que hablamos con lo que sentimos, para que nuestra adoración sea correcta. Mira lo que dice el sabio Salomón en el verso 19. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, le da también ¿qué? Facultad para que coma de ellas. Capítulo 5, verso 19. Ajá, gracias. Y tome su parte y goce de su trabajo. ¿Esto es qué? Don de Dios. Entonces dice, asimismo a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también facultad para que coma de ellas. Y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es don de Dios. Quizás usted diga, a mí Dios no me ha dado riqueza. No tengo por qué estar agradecido, ¿verdad? Porque aquí dice, Dios da riquezas y bienes. Pastor, yo no tengo ni riquezas ni bienes. Yo no tengo por qué estar agradecido. Capítulo 6, verso 1 y 2. Hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres. El del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal dormidos. Aquí hay dos personas. Dios le da bienes y riquezas. Uno que hace, disfruta, y el otro tiene
y no disfrute. El disfrute de algo comienza con la gratitud. Hay gente que dice, cuando yo deje de ser soltero, voy a ser feliz. Y se casa y sigue triplemente amargado. Porque no supone el problema que se metió. Hay uno que dice, cuando yo tenga mi primer carro, voy a ser feliz. Y tiene su primer carro y sigue igual de infeliz. ¿Por qué? Porque la felicidad o la gratitud no depende de la cantidad de bienes que poseamos. La gratitud depende de una actitud correcta en nuestro corazón, de reconocimiento y exaltación a aquel que todo no lo da. Aquí Salomón está diciendo, hay dos hombres, a los dos Dios les da la misma capacidad, pero uno reconoce y el otro no reconoce. Y dice, y esto es un mal entre los hombres. Quiera Dios que entre nosotros, ninguno de nosotros tenga ese mal de ser ingrato y desagradecido. Porque lo que Dios busca y espera de ti y de mí es que seamos agradecidos. Si tú no eres agradecido en lo poco, no pretendas de que Dios te coloque en lo mucho. Si tú no le enseñas gratitud a tus hijos, no pretendas de que el día de mañana ellos digan, papá, mamá, cuánto valoro la instrucción que me diste, cuánto valoro la corrección que me diste. ¿Por qué? Porque desde niños nunca le enseñaste a ser agradecidos. Y si hay un mal entre nuestros jóvenes hoy en día, es que ellos piensan de que todos se lo merecen. ¿Y tú y yo qué nos merecemos? Correcto, hermano. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. ¿Y qué dice la Escritura? Todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces debemos comenzar con ese mero hecho de que si Cristo no viene a nuestro encuentro, estaríamos ¿dónde? Perdidos. Desde ese encuentro que Dios viene a nuestra vida, desde allí debe de comenzar una relación de gratitud plena para con Dios. Porque si Él no toma la iniciativa, tú y yo estaríamos quizás ya muertos literalmente. Y Salomón concluyó y dijo, hay un mal que he visto debajo del cielo y es muy común entre los hombres. La falta de gratitud es un mal en medio nuestro. El don de Dios nos proviene de no proviene de una riqueza o de un bien material. El don de Dios es tener riqueza en el corazón a través de la gratitud. Hoy en día tenemos la mejor tecnología a nuestro alcance, pero muchos se ven insatisfechos por no tener el último teléfono de moda, por no tener el último reloj de moda, por no tener los últimos zapatos de moda. Y no disfrutan. ¿No eran 10 los enfermos? ¿Dónde están los otros 9? Jesús hizo énfasis. Iglesia, tienen que aprender a ser agradecidos. No solamente el día domingo, no solamente el lunes, no solamente el martes. Todos los días de su vida tienen que aprender a ser agradecidos. Lo que tú y yo hoy poseemos no lo tendríamos si Dios no nos lo hubiera dado. Quizás tú estés pensando, pastor, usted se equivocó. Usted no sabe el profesional o la profesional que soy yo. Usted no sabe lo que yo me esforcé y me maté trasnochándome para adquirir este título. Probablemente yo no lo sé. Pero lo que sí sé es que si Dios no te hubiese dado vida, salud, y no te hubiese dado la capacidad de pensar y razonar, no estarías donde estás. Si Dios, por su misericordia, no te prolonga sus días, no hubieses alcanzado a graduarte como profesional. Pero todo lo que hoy tenemos, quiéralo reconocer o no, proviene de Dios. Porque ¿quién nos da la vida? ¿Quién fue el que determinó que tu corazón palpitara por primera vez? ¿Y quién es el que va a determinar que palpite por última vez? Si no es Dios. Entonces debemos de ser agradecidos. Agradecidos en lo poco o agradecidos en lo mucho. Porque la Escritura dice, si fuiste fiel en lo poco, en lo mucho
te pondré. Pero muchos están esperando que los coloquen en lo mucho para comenzar a agradecer lo poco, y no funciona. Ese no es el reino de los cielos. El reino de los cielos es agradece, contentos con lo que tienen. Ahora dice la escritura, teniendo sustento y abrigo, estemos ¿qué? Contento. Contentos. Pero el mundo nos dice, si no tienes el celular de moda, si no tienes el carro de moda, si no tienes la casa de tus sueños, no puedes estar contento. Y Dios nos dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Yo no sé si ustedes a veces les envían unos videos de unos niñitos africanos, muy pobres, ¿verdad? Y que esos niñitos allá en el África, ellos se inventan de botellas plásticas sandalias, de botellas plásticas se inventan micrófonos, de palos y de ramitas de árboles se inventan tambores. Y uno ve esos videos y ve tanta alegría en esos niños. Y en esta nación tenemos los mejores edificios, los mejores equipos de sonido, las mejores bandas musicales. Y uno muchas veces ve a los que integran la alabanza. Ahí están allá. Sí, Señor, te alabaré, te cantaré para siempre. Sí, Señor. Con amargura en el rostro. No hay gozo, no se ve alegría, no se ve contentamiento. Y uno ve a esos niños escasos de recursos, sin zapatos, y brincando y danzando para Dios. Y nosotros vamos a la iglesia y nuestra alabanza es toda rígida. Nos cuesta trabajo movernos, pero vaya si nos ven en la playa saltamos, brincamos. En el estadio no tienen que decirnos brinque. El jugador o el cantante que a nosotros nos gusta hizo algo y nosotros gritamos, y algunos se quitan hasta la ropa y la camisa y hacen cosas por, ¿verdad? Y demuestran que están contentos. Pero en la iglesia somos rígidos, nos cuesta trabajo movernos, ¿verdad? Porque pensamos, ¿qué dirán? ¿Qué pensarán de nosotros? Vayan conmigo al Salmo capítulo 100. Si su Biblia tiene un título, léalo en voz alta, por favor. Exhortación a la gracia. ¿Qué es una exhortación? Un llamado de atención. Entonces quiere decir de que en nosotros de manera espontánea, genuina y natural no hay gratitud. Por lo tanto, la Biblia, que es el manual del fabricante, en donde hallamos el consejo, en donde está la instrucción para vivir de una manera correcta y piadosa, nos tiene que exhortar, ¿verdad? Entonces se creó un salmo para exhortarnos ¿a qué? A la gratitud. Y dice el versículo 1: canten alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Esto es una invitación mundial. Esto no es una invitación a una iglesia X o a la iglesia de la Odisea. No, es una iglesia al mundo entero. Dice, canten alegres, habitantes de toda la tierra. Dice, sirvan a Jehová con alegría. ¿Cuántos servimos a Dios con alegría? Muchos a veces lo hacen con tristeza. Ah, pastor, ¿por qué a mí? ¿Verdad? Dicen, vengan ante mi presencia, ¿cómo? Con regocijo. Con regocijo. Versículo 3. Dicen, reconozcan que Jehová es Dios. En la exhortación a la gratitud, lo que nos dicen es, reconozcan de que Jehová es Dios. Hay otros dioses, pero el único Dios verdadero es Jehová. Entonces, en la invitación mundial que el salmista hace, dice, vengan alegres habitantes de toda la tierra, sírvanlo con alegría. Dicen, reconozcan que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Entonces, debemos comenzar reconociendo de que Él es creador, de que fuera de Él no hay otro quien pueda crear. Dios es creador. Dice, pueblo suyo
somos y ovejas de su prado. Además de ser creadores, ¿qué? Pastor. Porque dice que somos ovejas de su prado. ¿Y qué dice el Salmo 23? Jehová es mi pastor. Todo me faltará. Nada. Máximo silencio. Entonces, si a alguno aquí le está faltando algo, ¿cuál es la respuesta? Jehová no es su pastor. Porque si Él es el creador y yo soy oveja de su prado, y Él me dice que si Jehová es mi pastor, nada me falta. Pastor, pero a usted le faltan muchas cosas. Sí. Pero con todas las que tengo gratitud. Entonces, rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Dice, entrad por sus puertas con acción de gracias. ¿Cómo debemos de entrar por nuestras puertas? Acción de gracias. Yo sé que ustedes cuando vienen aquí y ya estamos en la alabanza, muchos entran para no perturbar, ¿verdad? Pero la instrucción en este salmo, ¿cómo es que usted tiene que llegar a la iglesia? Contento, con regocijo. Si tiene una pandereta, tóquela. Si tiene una flauta, sóplela, ¿verdad? Pero no, como usted sabe que ya viene quizás un poquito tarde, usted entra que no se den cuenta. Pero dice, entrad por sus puertas con acción de gracias. Uno no puede dar gracias en silencio. O si alguno puede dar gracias en silencio. No. Si a usted le dan un regalo y yo me quedo callado, ¿qué mensaje le di a la persona que me dio el regalo? No me importa. Yo no le estoy expresando gratitud. O sea, yo no puedo ejercer acción de gracias en silencio. Y la escritura nos dice que cuando vayamos a la casa de Jehová, entremos con acción de gracias. El servicio dominical es una fiesta, no un funeral. Tenemos que venir agradecidos, con gozo, cantando. Pero esto no debe de ser fingido, tiene que ser algo natural en nosotros, porque hemos logrado tener intimidad con el Padre Celestial. Porque realmente reconocemos de que Él es bueno, que para siempre es su misericordia. Dice, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Verso 5. ¿Por qué hacemos esto? Porque Jehová es bueno. Para siempre es su misericordia. Y su verdad, o sea, quiere decir de que Dios nunca cambia. Fue bueno con nuestros antepasados, es bueno con nosotros y va a ser como bueno con nuestros hijos. Pero nuestros hijos deben de aprender gratitud. Y nosotros no podemos dar algo que no tenemos, porque si nosotros pretendemos darle a nuestros hijos una falsa enseñanza de gratitud, ellos se van a dar cuenta de que nosotros no somos honestos y reales en lo que expresamos. Y gratitud no es únicamente dar gracias por los alimentos, porque muchos quizás en las casas tienen eso como un ritual. No podemos comenzar si no hemos orado por los alimentos. Y pareciera que si no hacen una oración, se van a indigestar o se van a trancar o todo les va a caer mal. No, eso es un agüero. En nuestra relación con Dios tenemos que ser espontáneos. Si un día no dimos gracias, con la misma certeza y convicción, me como esto, que esto me lo dio papá y me lo dio para que me caiga bien, porque Dios es bueno. Pero si usted lo hace, ay, no oré, ay, perdóneme, discúlpeme, que no he orado por los alimentos, eso es religiosidad. Entonces tenemos que entender de que Dios nos hace una exhortación a la gratitud, a que contemos que sus bendiciones. No venimos a la iglesia a competir. ¿Cuántas bendiciones tienes tú? ¿Cuántas tengo yo? No.
venimos es porque tenemos algo en común. Hemos sido grandemente bendecidos. Y por eso yo vengo y me uno a ti y doy gracias al Dios que ha hecho posible todas las cosas para ti y para mí. De que hoy estoy en pie porque Él fue bueno contigo y bueno para conmigo. Entonces aprendamos y no caigamos en lo que la Biblia nos advierte. En los postreros tiempos va a haber gente ingrata, gente desagradecida. Y esta verdad no fue para los de afuera, esta verdad fue para los de adentro. En los postreros tiempos la advertencia es para la iglesia, porque somos los que estamos escuchando un mensaje de sanidad, de salvación, de restauración. Entonces colócate de pie y demos gracias a Dios en esta hora por su palabra enviada.